Ya, Adri, ¿ya puedes activar tu micrófono, por favor? Hola Cintia, buenos días. Hola, ¿te van a activar también la función de compartir? ¿Sí? Sí. Faltan unos minutitos, nada más 2 minutitos para que iniciemos. Y lo normal es que ya sabes, Altair, tú también eres alumna del curso. Sí, sí, Te va a dar unas indicaciones en punto y después ya yo te presento y iniciamos la función de compartir. perfecto. Ujú. Entonces ya ahorita ya van a empezar a ingresar los alumnos y alumnas y esperemos que haya muchas alumnas. Ha bajado bastante yo creo que por la época de conferencitis que estamos atravesando. Sí, no te preocupes. Aquí estoy, ¿eh? Cualquier cosa. Gracias. Te mandé un mensaje, pero autorizas la grabación, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ah, ok. Fíjate que no pusiste el nombre en el archivo. Ahorita que termine me lo vuelves a mandar por... Perfecto. Sí, yo te lo envío. Hola Cintia, ¿me escuchas? Sí te escuchamos, Altair. Estamos Perfecto. aquí las dos listas. Muchísimas gracias. Pues antes de comenzar, me gustaría recordarles a todas las personas que nos acompañan que este curso está siendo grabado y al permanecer dentro de la sesión nos den el permiso para usar sus participaciones y poder subirlo a nuestro canal de YouTube. Asimismo, les recordamos que sus cámaras y micrófonos deben de permanecer apagados y en el lapso de preguntas y respuestas deberán de levantar su mano digital para poder otorgarles el uso del micrófono. También les recordamos que sus participaciones deben de ser muy breves para que todas y todos tengan la oportunidad de expresar sus comentarios y preguntas. La asistencia se registra automáticamente a través de la plataforma. Solo les pedimos que puedan colocar su nombre correcto para que ésta sea registrada de la mejor manera. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden escribirnos directamente al correo de Centro Educativo, el cual colocaré en el chat a lo largo de la sesión. Pues, si me haces el favor de iniciar, Cintia, muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, hoy tenemos la tercera clase de este curso que ha sido sumamente, yo creo que hasta para mí, de muchos aprendizajes. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, que es justamente la maestra Adriana Fuentes Manso, ¿no? Ella va a tener la particularidad de ser una abogada litigante de organizaciones de la sociedad civil, de Equifonía AC. A mí me interesaba también que vieran el activismo de las abogadas dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, esa es una organización de la sociedad civil a la que yo le tengo una profunda admiración y respeto. Ella va a ser, es abogada feminista, ¿no? Es encargada de llevar el único caso que se ha presentado ante el Comité CEDAW respecto a un feminicidio conocido como el caso Pilar Argüello, junto con su organización y con los familiares pues, de Pilar. Es una luchadora incansable por los derechos humanos de las mujeres. Actualmente pues ha impulsado mucho la lucha por el acceso al aborto, sobre todo para niñas menores de 15 años que tienen, que han sufrido algún delito y por la lucha por el reconocimiento digamos, la violencia sexual contra las niñas es violación. No pederastía, no abuso sexual, sino una violación. Y ha estado mucho en la lucha por el aborto seguro y gratuito, justo contra la pederastía, es una luchadora incansable. Y bueno, ella está en el estado de Veracruz, es parte de una colectiva muy horizontal y que trabaja muchos temas. También fueron solicitantes de la solicitud de alerta de violencia de género por agravio comparado en el estado de Veracruz. Y bueno, prácticamente es acompañante de muchos de los más importantes casos en el estado, ¿no? Ha coadyuvado en la construcción del protocolo para la atención de la violencia sexual
y de el aborto, de lograr el aborto seguro, gratuito para las niñas, sobre todo en el estado de Veracruz. Y pues no sé qué más, tú, si quieres seguirte presentando, Adriana, pero pues un privilegio, un honor para mí tenerte acá con nosotros. Estoy segura que las compañeras van a aprender tanto de ti como lo he hecho yo en este tiempo y pues muy agradecida de que hayas aceptado compartir tus saberes con nosotras, ¿no? Aquí estamos. Ay, me veo como raro. Muchísimas gracias, Cintia. Buen día a todas, todos. No, pues agradecerte a ti, al Centro Educativo Trooper, al museo por la invitación y a seguir aprendiendo juntas. Como bien lo decías al inicio, soy también, pues cursante de este seminario, de estos talleres tan enriquecedores porque, pues eso, iniciaría ya con mi presentación y decirte que esta construcción horizontal que hemos hecho, pues, dentro del movimiento feminista desde Veracruz y desde otras colectivas, ha sido súper rico y además seguir aprendiendo, ¿no? Esa seguiría siendo la constante y yo he aprendido también muchísimo de ti. Bueno, pues daría inicio, comparto la pantalla. Pues bueno, dando continuidad en esta tercera sección del feminismo jurídico y el activismo desde las abogadas, quiero comenzar mi participación diciéndoles que esta deconstrucción jurídica desde la organización de la sociedad civil, bueno, para mí ha sido muy enriquecedor. Yo soy abogada, mi alma mater es la Universidad Veracruzana y para en este tema de desde el feminismo, la verdad es que mi alma mater, sin duda, es la organización civil a la cual pertenezco y la que desde hace 10 años, participo en ella. Y es algo muy curioso porque Equifonía es una organización que se constituye en el 2010 tras, un tema muy específico que son los derechos sexuales y reproductivos, y para ese entonces, en el 2009, había una reforma en la cual aún es vigente, pero trataba acerca de un tipo penal en específico que es el aborto. En ese entonces, en Veracruz, el aborto era considerado un delito con pena privativa de libertad. Y entonces a mí me invitan junto con otros compañeros a hacer algunas reflexiones porque se veía que iban a hacer un cambio a la norma penal respecto a este delito. Y entonces es cuando me invitan a participar con ellas para ver un tema específico de un mecanismo que podría entonces utilizarse en favor de los derechos de las mujeres. Y era específicamente el tema de amparos, amparos indirectos, perdón, en los cuales se iban a reflejar como esta violencia estructural y bueno, ahora se los cuento como justo toda una estrategia, todo un andamiaje jurídico para acceder a los derechos sexuales y reproductivos. Pero ¿qué pasa? Que, y por eso hablo sobre este reconocimiento y esta deconstrucción jurídica desde las organizaciones de la sociedad civil, porque en ese momento ya no fue necesario presentar pues esta posición y esta estrategia legal, pero lo que sí quedó es que yo me integré a esta organización. Ellas vieron en mí esa posibilidad de querer aprender, por supuesto, y de deconstruirme para poder abonar a este reconocimiento de los derechos de las mujeres. En 2010 me integro. Equifonía es una organización que tiene como base el reconocimiento y además la construcción de otras compañeras en diferentes disciplinas. Hay abogadas, por supuesto, nuestra coordinadora es psicóloga, hay compañeras de la sociología, hay compañeras de diversas aristas que hacen posible este análisis en el cual el derecho, por supuesto, es algo fundamental, pero no es lo único. Y entonces les quiero mostrar cómo desde el feminismo jurídico y desde esta construcción y este activismo de las abogadas, lo que hemos construido juntas. Miren, Equifonía tiene 4 puntos estratégicos para la atención a las mujeres. Por supuesto, un acompañamiento multidisciplinario de mujeres
a mujeres víctimas de violencia de género para garantizar el acceso a la salud, a la justicia y a la reparación del daño. Tenemos también otra estrategia como es la difusión de información sobre los marcos legales y normativos en materia de salud y justicia dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género. Y retomando las anteriores presentaciones, quisiera decirles que, por supuesto, esto ha sido fundamental en nuestro trabajo desde la organización porque construir ciudadanía y que las mujeres nos apropiemos de este marco normativo ha sido fundamental y ahorita les voy a contar por qué. Otra más es la documentación de estrategias innovadoras para la atención y generación de conocimiento que pueda ser replicado. Y por eso a mí me encantó cuando Cintia me invita a estas reflexiones, porque lo que hemos aprendido y lo que yo he aprendido de mis compañeras, sin duda, tenemos que sistematizar. Un gran reto para las organizaciones de la sociedad civil es la sistematización de todo el trabajo que se ha tenido, porque me parece que con eso podemos hacer lo que ya nos compartieron también la compañera tanto de Brasil como de Argentina, que es sistematizar y además teorizar. Y por supuesto, lo que nosotras hacemos es un monitoreo y evaluación de las políticas públicas en servicios de salud y justicia. Sobre estos 4 ejes, estas 4 estrategias, se basa el trabajo de Equifonía para la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y también de feminicidio, así como sus familiares. Y bueno, específicamente atendiendo a las mujeres y las niñas que tienen derecho a la justicia, quiero presentarles, y por eso les decía, retomo la gran importancia y los conceptos que ya nos platicaban las compañeras que me antecedieron al respecto de que, por supuesto, el método importa, ¿no? Y vamos a ver en casos concretos, que es lo que el día de hoy les quiero compartir, cómo utilizar la norma, ¿no? Cómo hacer este razonamiento práctico. Yo siempre he dicho y me mantengo en eso, una buena asesoría va a llevar a cabo el que las mujeres puedan decidir y como nos lo decía la compañera en la primera sesión, nadie empodera a nadie, ¿no? Esta utilización de los recursos legales, el hacer propios estos recursos, el de construirnos y no mirar al derecho como esta y cómo además vemos a las y los abogados en muchas veces y cómo no permitimos dar este conocimiento en el cual pareciera que es exclusivo de un grupo, ¿no? Muy selecto. Y entonces, como este análisis de género dentro del contexto de las múltiples identidades van a generar también que desde la construcción propia del aumento de conciencia, y por eso para nosotros es muy importante poder socializar más la información que tengamos, justo para ser las propias agentes del cambio que merecemos. Y bueno, sin duda para mí un gran referente, además de las otras, ha sido Alda Facio. He tenido el privilegio de poderla escuchar, de poderla leer y además de poner en práctica algunas cosas de las que ella también retoma de otras teorías y también sin duda por su perfil de ser también abogada y de tener estos conocimientos jurídicos, pues bueno, hace como un poco más apropiado el poderlo fundamentar en esto. Y bueno, decirles, este derecho como una herramienta de cambios estructurales culturales y personales los he vivido y he podido constatar que sin duda la norma de construirla y además acompañada por todas estas teóricas y además por todo el movimiento feminista ha hecho posible cambios no solo en el propio derecho, sino también en la vida misma de las mujeres. Y por supuesto, ese análisis de género desde la experiencia de las mujeres ha sido fundamental para poder argumentar y es por eso que yo retomo esta parte que señala a la fascio en los componentes del sistema legal, como este componente formal normativo en las cuales tenemos la ley, sabemos cómo está estructurada, quiénes las han construido, el momento histórico que nos ha tocado y por eso refiero que Equifonía, al nacer en el 2010, después de esta lucha y además de esta movilización ciudadana respecto al tema del aborto, por supuesto tenía que ver como qué está pasando, cómo el movimiento y grupos estaban hablando sobre este componente formal normativo, el cambio de una ley y además, por supuesto, de la construcción de otras
de otros puntos de vista de organizaciones de la sociedad civil en que estaban en muchos temas, pero cómo esto estaba conjuntando a un grupo de mujeres para la atención de esta problemática que se estaba dando en el estado de Veracruz al tener una situación difícil, porque algo que les quiero también decir es, además de decir, bueno, la ley va a cambiar para nosotras, y eso ya lo he escuchado de mis compañeras en la forma en la que se constituye Equifonía, era difícil creer que hubiera mujeres encarceladas por el delito de aborto. Entonces, pues fue un gran impacto el verificar cómo estaban siendo procesadas las mujeres que habían tenido abortos espontáneos, que la ley en el estado de Veracruz lo contempla como una excluyente de responsabilidad, y entonces era difícil que ahora con estos cambios que se tenían que promover, no tuviéramos, pues eso, dejar de mirar cómo había otros componentes en este sistema legal que tendríamos que estar analizando. Y esto justo, como les decía, en relación a la ley, pues el componente estructural, ¿no? ¿Qué estaba pasando por la exposición de motivos de esta nueva reglamentación que se debía cambiar en el tipo penal, ¿no? Cómo el contenido de estas oficinas y además cómo estaban actuando los operadores de justicia para administrar justicia en este tema. Y por eso un último componente, y de la cual ahorita vamos a ver más específicamente en los casos que hemos atendido desde Equifonía, es cómo este componente político-cultural es importante que también se analice, ¿no? Y que vamos viendo cómo estamos trabajando en una despenalización social también para que las mujeres no sean señaladas una vez que han pasado por estos procesos, y que ahora lo que hay más y que lo que estamos haciendo desde la sociedad civil es hacer esa deconstrucción, esa despenalización social respecto a algunos derechos, y en el tema específico del aborto, bueno, es la posición de cada una de las personas que están involucradas en esta situación. Y bueno, porque podemos decir cómo algunas cosas siguen presentes y bueno, específicamente esto estaríamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos, como ya bien me presentaba Cintia, en este tema he abocado más mis actividades y por supuesto en otras que ya lo vamos a ver, que es en el tema también del feminicidio. Estos tres componentes lo que me hacen pensar y la forma en la que he construido esta nueva intervención junto con mis compañeras de la organización es, bueno, tal como nos lo refieren en algunas orientaciones metodológicas en donde ha participado Roxana Arroyo, es como a los litigantes, algo que nos tenemos que empezar a involucrar más, y creo que es como una ruta que al menos yo he seguido, eh, es el uso de la norma de los derechos humanos desde la perspectiva en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. No solamente basta el enunciar la normatividad que en este momento se encuentra vigente para la protección de los derechos humanos, sino cómo argumentar ese caso por caso, esa atención que requieren las mujeres para su, digamos, la puesta en el cambio. Y cómo, por ejemplo, en mi caso, que en mi facultad no existía, de hecho, hasta ahora hay una materia optativa de derechos humanos, pero no hay como tal una materia de derechos humanos de las mujeres. Entonces ha sido algo a contracorriente. La Universidad Veracruzana ha estado también posicionando poco a poco algunos espacios en donde se hable de la perspectiva de género, pero se habla más de los derechos humanos, y entonces es ahí desde la construcción y de la deconstrucción, desde otros aspectos, desde otros campos, en los cuales las abogadas que trabajamos en el estado de Veracruz, en México, pues bueno, nos hemos tenido que formar en otros espacios. Y estos espacios han sido la sociedad civil. Entonces, en mi caso, la construcción que he tenido con mis compañeras, pues, como les decía, es desde la socialización de los saberes de cada una y desde la formación feminista de cada una que también ha tenido. Entonces, esa
la forma colectiva en tratar los asuntos ha sido muy enriquecedor, porque sin duda lo que hemos visto en estos momentos es la forma en la que hemos construido el derecho ha sido sin duda la manera en la que también las organizaciones de la sociedad civil han utilizado al derecho como este recurso para hacer cambios estructurales respecto a la violencia que se vive. Y bueno, algo que también es importante conocer es cómo esta administración de justicia desde el principio de igualdad y no discriminación tiene que ver con esos componentes que ya tenemos en la norma, ¿no? Utilizar estas, estos mecanismos como la CEDAW, como la Convención de Belén do Pará, como algunas normas que favorecen la vida de las mujeres y entonces aplicarlo a los casos concretos. Por supuesto, aún me faltan muchísimas cosas y que algo todavía no hemos podido, pues en este momento acceder, es a cómo después de todo ese entramado lo podremos lograr la reparación integral a mujeres víctimas de derechos humanos, cómo el Estado debe de garantizarnos estos derechos humanos y la forma de utilizar pues algunos mecanismos internacionales y de ahí sostener también la práctica del derecho. Y para esto les comentaré, nosotras desde Equifonía ponemos en el centro siempre la decisión de la mujer y el acompañamiento legal, pues solamente es un paso, porque es algo más integral, sin duda, algo y que de lo que vamos a estar reflexionando el día de hoy, que me gustaría saber también por parte de ustedes, en este acompañamiento, como bien nos lo decía, y con eso inicié, este acompañamiento integral y que no solamente tiene que ver con aspectos legales, nos va a poder poner en el centro a esa sujeta de derechos para poder acceder ella y no desde la mirada de otra persona. Algo que hemos hecho desde Equifonía a 10 años son acciones directas y, por supuesto, el litigio estratégico. Hemos utilizado este mecanismo para posicionar la atención a las mujeres. En la atención y la acción directa hemos dado acompañamiento a mujeres que deciden abortar y a víctimas de violencia de salud, de violencia sexual, perdón, y de género. En esta acción directa, nosotras, después de esta reforma que se dio y que ya en un ratito más les voy a decir cómo quedó, pues iniciamos una red de acompañamiento integral a mujeres que deciden abortar y brindamos información, porque nos parece que eso ha sido clave en la forma en la que, si bien es cierto, el marco normativo en este momento contempla restricciones para acceder a un derecho que está reconocido en otros ordenamientos, pero que nuestra norma estatal restringe eso, es cómo la información que se brinda, esa no es ilegal y que esa puede ser atendida y puede las mujeres acudir y puede ser acompañada, no solamente desde un aspecto legal, sino desde un aspecto multidisciplinario. Entonces, este litigio estratégico que también hemos utilizado y donde hemos posicionado los recursos legales han sido también acompañados por la movilización ciudadana. No ha sido aislado el tema de llevar un caso en lo particular y que entonces lo que se pretende es que solamente sea algo que pueda posicionar a una mujer en específico, pero siempre y aclarando, como les decía, en el centro va a estar la decisión de las mujeres, porque podemos decir, bueno, podemos tener con un caso algo que puede impactar e implicar el avance de otras más, pero reconocemos que esto siempre va a ser acompañado y decidido por ellas, porque todos los procesos legales pueden impactar de manera diferente la vida de las mujeres en diferentes formas. Y bueno, comentarles, hemos utilizado estos mecanismos, estas estrategias a través de lo que ya tenemos, ¿no? En este momento esto es lo que podemos utilizar y es en lo que estamos trabajando. Y por mencionarles algo que hemos hecho en lo concreto, en el particular caso, he utilizado mucho la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia
Y específicamente mi proyecto en esta organización y además el camino que han dado, me han dado muchas satisfacciones porque he podido constatar, junto con mis compañeras les comentaba, cómo la ley sí puede cambiar. Y claro, son pasos muy pequeños. He escuchado en algunos estados que aún no hay sentencias con perspectiva de género. Hemos pugnado porque esas sentencias que sí ya están siendo emitidas con perspectiva de género puedan ser, pues eso, publicitadas, por supuesto, resguardando los datos sensibles de cada uno, pero para seguir aprendiendo y para utilizar y para que además decirles a esos jueces y juezas, ministerios públicos, que sí se puede hacer cambios y sí se puede utilizar la perspectiva de género en casos concretos. Algo que en mi caso y con este caso inicié fue el aplicar que la violencia no se concilia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera que no hay mediación y aun cuando hay modificaciones a la ley penal y cuando hay otro tipo de avances, al menos se está reconociendo y está plasmado y es una forma de utilizarlo y como los operadores de justicia aún falta, por supuesto, aprender y desaprender lo que hemos estado posicionando y aun cuando el derecho tiene reglas, también tiene y puede visibilizar la atención a las mujeres desde otras perspectivas y uno de estos es este. em, la violencia en este caso particular que les quiero comentar sucedió en una comunidad urbana en donde la fiscalía al principio toma el caso de una joven que había sido bueno, intento de violación, pero se quedó en abuso erótico sexual para en este momento, exclusivamente en el estado de Veracruz. ¿Qué pasó ahí? Que le dijeron, bueno, no va a pasar, no te preocupes, nosotros vamos a investigar y pues bueno. Lo que sucedió es que cuando ella se enteró, esta persona que la había agredido había salido, ya no estaba recluida y entonces pues dijo, ¿qué pasó ahí? Acude a nosotras y nosotras en esta atención que le brindamos, valoramos y verificamos que lo que habían hecho, y bueno, y les estoy hablando de un caso de 2012, en donde no teníamos una reforma a nuestra normatividad penal, en donde se privilegiaban algunos mecanismos de solución de conflictos, ¿no? Que era justo la conciliación, que aun cuando teníamos en una figura de mediación en el estado de Veracruz, eso no debía anteponerse a lo que ya estaba estipulado en la Ley General de Acceso. Esta Ley General de Acceso además nos ha dado otros mecanismos de actuación como ha sido la alerta de violencia de género y para el estado de Veracruz nuestra organización ha solicitado, en conjunto también con otras organizaciones, las dos modalidades que tiene esta alerta, es que la de violencia feminicida y por agravio comparado. En Veracruz tenemos decretadas estas dos alertas, estos mecanismos que están contenidos en la Ley General de Acceso, los hemos utilizado no como un fin, sino como un medio para reconocer toda la violencia que estamos viviendo las mujeres en el estado de Veracruz, que las acciones sí se han realizado, pero no acordes a lo que se establecen en estos mecanismos, que deben de ser de manera inmediata. Entonces, estos dos antecedentes de casos concretos y que, bueno, hay otros más, pero que para mí en la vida misma de mi deconstrucción en el aprendizaje en materia jurídica desde este activismo me han dejado como muy marcada, porque en el primero, en este decir, la violencia no se concilia y cómo un ministerio público trata a una mujer en lo particular y cómo al utilizar el derecho con argumentos y no solamente citando la ley y el impacto que en ella genera y además la violencia institucional que en ese momento se estaba haciendo presente en la vida de esa mujer, sin duda para mí es un parteaguas, porque también puedo palpar y visibilizar que
hay autoridades para ese entonces que también están haciendo un engranaje y están haciendo una nueva valorización en este sentido. ¿Por qué? Porque favorablemente tuvimos una resolución en la cual un juez de distrito señala que efectivamente el Ministerio Público en ese entonces, hoy Fiscalía, había cometido graves violaciones a los derechos. Y bueno, como tampoco puede tener más atribuciones, más las de que se cambie en ese momento la forma de determinar, entonces es que le da una serie de apartados en los cuales faltaron hacer cosas para poder investigar al detalle ese delito perpetrado en contra de ella. Y entonces esa mujer pudo cambiar también la forma en la que fue un antes y un después, una forma en la cual ella pudo intervenir en su proceso, hacer justicia, porque lo que nos han enseñado en las facultades de derecho, ¿no? A lo que se refiere justicia, el de dar a cada quien lo que le corresponda, sí, pero de manera diferenciada, como nos los ha enseñado también el feminismo. Y sin duda, y comentando un poco lo que ya también, como en mi presentación me hacía Cintia, pues otro caso en lo particular en lo que hemos estado haciendo uso de estos mecanismos en materia internacional a través de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, es el caso específico de un feminicidio. Este caso específico en el cual se trata de la muerte, de la privación de la vida, ¿no? De Pilar Argüello Trujillo, que en el 2012 inició todo este proceso. A nosotras nos llaman para poder dar atención a este caso y porque parecía que todo iba bien, ¿no? La atención a la familia, les decían que iban que el Ministerio Público la representaba y que no necesitaban a alguien más. Pero la familia se percata que la información que se le brinda no es la que en el ahora sí que en de boca en boca se estaba diciendo al respecto de que un juez podía en su momento, dejar libre a la persona que se encontraba señalada como responsable de esta conducta. También decirles que este caso, en lo particular, tiene una serie de situaciones en las que nuestro Estado mexicano, después de reconocer en el 2011 los derechos humanos y también de empezar esta nueva estructura de la política penal y además de la atención penal de los casos, nos vemos involucradas en una serie de cambios normativos que impactan directamente en la vida de las mujeres y en la forma en la que debe de ser investigada una muerte de una mujer. Y en este caso, hemos estado también pues atentas y además preocupadas porque la forma en la que las investigadores y además el proceso en el momento en el que nos encontrábamos era muy difícil para entonces hablar de un tipo penal de feminicidio que en Veracruz en el 2011 se tipifica, pero para el caso concreto de este asunto, el Ministerio Público al que señalaba como probable responsable era un menor de edad. Y la forma en la que se atiende y se sanciona a un menor de edad en el estado de Veracruz, pues tiene una especial atención. Para ese momento la norma no contemplaba como un delito grave el feminicidio para este tipo de probables responsables. Entonces nos encontramos en una situación en la cual por ciertas circunstancias y por el momento en el que nos encontrábamos los ministerios públicos adecuándose a la forma y a la atención y además capacitándose, pues dieron como consecuencia que no se valoraran, que no se presentaran las pruebas adecuadas para que en ese momento, contando con el señalamiento de manera circunstancial del responsable, pues lo dejaran libre, ¿verdad? Entonces,
¿qué vino a hacer este caso en concreto también? Ha venido a visibilizar las fallas estructurales que tenemos tanto en la norma como en la capacitación de los operadores de justicia y que hemos tenido que llegar hasta la utilización de estos mecanismos internacionales para impulsar el que civilice que ese tipo de asuntos no pueden quedar en la impunidad y que además la impunidad es sin duda el reflejo de la falla estructural que tenemos en la forma en la que se están atendiendo los casos de las mujeres con respecto a las muertes violentas y cómo el tipo penal ha dado pues una oleada de, sin duda, de comentarios, de especificaciones en diferentes foros, diferentes cursos, en cómo hablar del feminicidio es sin duda un avance para la vida de las mujeres y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Esta comunicación, a su vez, hemos también de manera estratégica posicionado en las recomendaciones específicas que tiene el comité de la CEDAW. Ahora, porque sabemos también y sabíamos que, bueno, la forma y lo que se pretendía y lo que deseaba la familia de Pilar era que el caso pudiera abrirse y estar pendiente y vigilante y además, porque también lo que tenemos que decirlo y porque así lo hemos hecho con la familia, es pudimos y detuvo al probable responsable, pero la no actuación adecuada de las instituciones lo que vino a tener es que probablemente ya no se pueda y bajo los principios que tenemos del derecho, porque además esa es la otra, tenemos reglas en el derecho en las cuales no se puede sancionar dos veces a una persona por el mismo delito. Entonces, ¿cómo hacer que otras cosas pasen también con los casos en concreto? Y en este caso en concreto, las recomendaciones que nos emite el Comité CEDAW pide al Estado mexicano el acelerar de manera prioritaria la resolución del caso de Pilar, tal cual lo recomendó el comité y con miras a que esta resolución pueda brindar elementos para resolver otros casos similares. ¿Qué dijo el comité CEDAW en la comunicación 75-2014? Lo que pide, sin duda, directamente para las familias es la reapertura del caso, pero lo que también pide es que el análisis concreto de este caso pueda dar elementos al Estado mexicano a la capacitación, a la profesionalización, a la forma de investigar un tipo penal, en este caso el feminicidio. El comité de la CEDAW verifica que el estado de impunidad en el que se encuentra este caso refleja la no actuación debida del Estado para poder enfrentar este caso en particular y que puede servir para otros casos, como lo es en los tipos penales de feminicidio, en esas carpetas. Y aquí hablamos de un tema muy importante del plazo razonable, en el cual un tipo penal como es el feminicidio y en un caso en concreto, ¿cuánto tiempo deben de esperar las familias para poder acceder a la justicia? Y por eso decía, cuando a nosotras, los litigantes, nos capacitan o nos capacitamos en los derechos humanos de las mujeres, en cómo aplicamos este derecho en los casos concretos, en cómo se resuelven estos casos y que atendiendo también a la violación que se presenta, cómo se va a salvaguardar este derecho que tienen las víctimas a una reparación integral, que sin duda son muchos, muchos los temas que es una situación en donde el derecho transversaliza no solamente la atención a la justicia, sino una justicia restaurativa e integral. Y específicamente en las estrategias jurídicas para el acceso a la salud de las mujeres y las niñas, Equifonía ha realizado diversas
que quiero comentarles y platicarles. Sin duda, uno de estos ha sido el acompañamiento. Ya hablábamos un poco acerca de esta alerta de violencia de género contra las mujeres, pero específicamente en su versión de agravio comparado y algo más que ha traído a la luz una omisión legislativa al respecto y que esperamos que pueda estar siendo colocada en los próximos meses. Ya se ha empezado a hablar de esta omisión legislativa del respecto al estado de Veracruz con relación a la alerta de violencia de género y que, bueno, ha desencadenado una serie de foros y de análisis al respecto de cómo los congresos locales deben estar pues legislando en materia de derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Y les decía, este nacimiento de la organización en la que estoy participando, pues tiene que ver con el, el tipo penal de aborto y la forma en la que era sancionado. Antes de la reforma, en noviembre de 2009, el aborto estaba considerado en el Estado como aquel, el que la mujer que se provoque un aborto y a la persona que, se le haga, que la haga abortar, con el consentimiento de aquella se le impondría de una sanción de 6 meses a 4 años de prisión. Y es que efectivamente en Veracruz había mujeres presas por abortar y eran situaciones y era una radiografía, de hecho tenemos una sistematización en donde esas mujeres que estaban presas por abortar eran mujeres pobres, eran mujeres de comunidades rurales, eran mujeres que tiene que ver con esta forma de análisis que hemos visto, ¿no? Y que no solamente tiene que ver con el hecho de ser mujeres, sino tiene otras aristas que debemos de tener en consideración. Y la reforma en la que en ese momento la movilización de las diferentes organizaciones de la sociedad civil y feministas se posicionaron, pero el resultado en ese momento al que nos hemos enfrentado es que la sanción se cambió. Y esta sanción es con tratamiento en libertad consistente en aplicación de medidas educativas y de salud. Y nosotras nuevamente hacíamos la pregunta, ¿este tratamiento en libertad consistente en aplicación de medidas educativas y de salud, por supuesto que es discriminatoria, porque sin duda el considerar que las mujeres necesitamos rehabilitarnos por la decisión que hemos tomado en la interrupción de un embarazo, en el aborto, entonces sabemos hasta ahorita no nos ha llegado un caso en donde una mujer sea sentenciada con esta sanción, pero que sin duda si llegara a encontrarse, por supuesto que estaríamos acompañándola, porque no menos cierto es que ahora, y que es lo que también en ese transcurso de la movilización, del cambio de la norma, de, bueno, ya no es privativa de libertad, pero ahora tenemos tratamiento en libertad, pudimos y nos dimos cuenta que estaba pasando algo aún más grave. ¿Y cuál era? Que bueno, no a todas se les estaba sancionando por el delito de aborto. En Veracruz se estaba criminalizando a las mujeres bajo el tipo penal, bajo un delito aún más grave, que era el homicidio en razón de, en agravio de un menor, de un recién nacido, y bueno, era una situación muy, muy compleja porque también les quiero platicar que de estos acompañamientos a los derechos sexuales y reproductivos hemos brindado a diferentes mujeres la atención, la orientación de quienes deciden abortar, por supuesto, pero hemos dado también acompañamiento a 2 casos en específico y alcanzado y logrado la liberación de 2 mujeres. Una de ellas es Ángeles, una joven que a los 17 años, siendo menor de edad, fue víctima de violación y cuando ella tiene el trabajo de parto y que bueno, para ese momento ya sabiendo lo que podría implicar, las autoridades lo que hicieron es no reconocer que por el hecho de ser mujer no tenía que saber
que lo que estaba viviendo en ese momento era un trabajo de parto. Y entonces lo que hicieron fue condenarla a, a más de 20 años de prisión. Y para cuando nosotras la conocimos, estábamos en una posibilidad de poder acceder a un amparo, porque con estas modificaciones que ha tenido la ley y que es en donde hemos encontrado, y de ahí quisiera sostener el hecho de estas teorías en donde nos dicen que el derecho necesariamente tiene reglas, por supuesto, pero que sin embargo esas reglas tienen un espacio para abrir nuevas perspectivas y aproximarnos a estos nuevos contextos en los que viven las mujeres. Y en el caso específico de Ángeles, se da con esta modificación a la ley de amparo, en donde ahora lo que nos dicen es que, bueno, una vez que hemos sido sentenciados, hemos sido sentenciadas, tenemos oportunidad de que se agote nuestra instancia de revisar cómo van nuestros asuntos hasta en un plazo de 8 años. Afortunadamente encontramos este caso antes de que se cumpliera ese plazo y pudimos dar una atención y pudimos volver a señalar cómo había sido discriminada y cómo no había sido atendido los derechos procesales a los que tenía derecho en ese momento Ángeles. Y entonces fue otro otro juzgado de distrito, el cual concede de manera lisa y llana la liberación de Ángeles. Y el otro caso es de Reina. De Reina, el cómo también en esa sistematización que hemos hecho, podemos darnos cuenta que en la apatía, en la no capacitación, en la no profesionalización de los derechos humanos de las mujeres, pues se pierden esas posibilidades de que ellas salgan libres. Estos dos casos, y los pongo así en paralelo, la libertad, porque también en el caso de Reina se obtiene su libertad bajo otras circunstancias, bajo estas formas de liberación anticipada en el caso de Reina, pero también en un contexto de movilización y de la forma en la que se plantean otros mecanismos para acceder a la justicia, como es el caso de la alerta por violencia de género por agravio comparado. Y ahorita me referiré específicamente al caso de Reina, pero lo que les quiero decir es cómo estos andamiajes jurídicos, estos mecanismos para el acceso de las mujeres, tenemos que acceder a ellos, por supuesto, seguirnos profesionalizando, por supuesto, seguir fundamentando la forma en la que somos oprimidas, la forma en la que somos discriminadas, la forma en la que las mujeres hemos sido violentadas por el propio derecho, y que la construcción de esta nueva forma analítica de pensamiento, que es la perspectiva de género, pues trae cambios favorables. Y por eso también nosotras formándonos y nosotras además formando a esos operadores de justicia en esta sistematización de casos concretos, en este reflejo de las sentencias y la jurisprudencia que podemos estar obteniendo, y la forma en la que nos puede estar dando otros elementos, distintos organismos, y entre ellos pues también la Corte, nos van a dar un cauce para una mejor atención en la vida particular de las mujeres. Y miren, algo que para nosotras fue muy alentador era cómo en el proceso de la construcción del amparo de Ángeles, y en estas reflexiones que tenía con mis compañeras con las que elaboramos el documento, había, por supuesto, limitantes entre nosotras en el hecho de decir, con lo que tenemos en contra, con el sistema que está en contra, con todo lo que ya estaba dicho, porque estábamos prácticamente a 7 años de haberse iniciado todo este proceso, y decir, habrá todavía una posibilidad. Y que lo más importante, que para lo que nosotras, pues en este andamiaje que hemos impulsado, es lo que las mujeres decidan. Y algo que a las mujeres, y en este caso presas, privadas de la libertad por diferentes delitos, pero específicamente con el tema de derechos sexuales y reproductivos, lo que más preocupa a ellas es que no
que no las sancionen nuevamente, ¿no? Que no sean juzgadas nuevamente y que entonces en vez de disminuir o en vez de salir libres o en vez de trasanalizar su caso, esa pena se incremente. Siempre hay como esa duda, pero afortunadamente, y en este caso en particular, lo que ella nos decía es, yo confío en ustedes, yo confío, y que sí quiero que alguien revise, porque lo que a mí me hicieron y la forma en la que yo he vivido este proceso, yo no conocí a, a- a quien me sentenció, ¿no? Creo que esa ha sido la constante también en otros casos en donde las mujeres no conocen sus procesos, las mujeres no son las que han llevado sus procesos, han sido estos abogados, abogadas que también no han tenido esta formación, que entonces se dejan perder y se dejan de atender posibilidades que el derecho también nos da para poder acceder a esta justicia. Y les decía, algo que nos parecía importante y que de esta resolución que emite en el caso de Ángeles, es que las mujeres, algo que nos decía el juzgador, entendía muy bien que las mujeres viven distintas formas de discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos y sus libertades, basándose en la vigencia de un conjunto de estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional. En el caso específico de Ángeles, como les decía un poco los antecedentes, era una adolescente de 17 años que había sido víctima de violencia sexual, que había sido víctima de violación y que la persona, el Ministerio Público que determina y el juez que juzga su caso en primera instancia, señala que por el hecho de ser mujer tenía que saber qué era un embarazo y por supuesto que tenía que saber qué era un trabajo de parto. Cuando llega a la justicia federal, es ahí cuando hacen un análisis desde la perspectiva de género y señalan, no, ella por la condición de ser mujer no tenía que saber que eso era un trabajo de parto y que entonces lo que debieron hacer era el Ministerio Público en ese momento buscar otras pruebas que identificaran el querer hacer, ¿no? El dolo que decían ellos habían manifestado para privarle de la vida a ese recién nacido. Y algo que a nosotros nos parece sumamente importante también es como qué pruebas son las que están presentes en este tipo de casos. Algo que nos parece muy discutible son las prácticas de la recabación de algunas pruebas en donde está limitado el accionar de, en este caso, los peritos que también que tenemos y que contamos, y que solo a veces con con las solas manifestaciones de es que ella quiso, porque como era mujer tenía que saber y entonces la consecuencia lógica es que lo que no quería era el resultado de tener a un hijo, pues cómo eso priva de la vida, priva de la libertad a una mujer, pues más de 7 años, ¿no? Y en consecuencia, con ese trabajo que hemos realizado, con la sistematización de los casos, con el acompañamiento de los casos, nos hemos podido enfrentar a otro gran reto, que es el tema de la atención a las niñas. Eh, desde Kifonía, algo que hemos estado haciendo de manera complementaria para el análisis del acompañamiento también de estos casos, es que se ha elaborado y se ha hecho documentación. No solamente de los casos de forma cuantitativa y cualitativa, sino también la búsqueda de datos, ¿no? Y a lo que nos enfrentamos son a datos muy alarmantes. Veracruz es la segunda entidad con más casos de partos y cómo algunas acciones
que debemos de emprender desde estos componentes que decíamos del sistema legal, que debemos de mejorar y que lo hemos hecho y se ha hecho desde el movimiento feminista, como es la modificación de la norma 046, el cómo la atención y todo lo contenido en ella ha brindado elementos de reconocer la problemática del embarazo infantil, porque la norma, como bien lo señala y como ustedes lo saben, y hay que tener un tratamiento especial y un tratamiento específico a estas niñas menores de 15 años, porque en estas cifras que nos reflejan, pues son muy, muy alarmantes. En el estado de Veracruz, solamente en el último año se registraron más de 700 casos. Anualmente, en estos 5 últimos años, se han estado registrando 800 partos en niñas menores de 15 años. Y como también ya lo hemos visto en la dogmática de penal, el consentimiento no es válido en estos casos y hay que dar un tratamiento especial. Porque si bien la norma habla de una atención integral a las mujeres víctimas de violencia sexual, a las mujeres víctimas de violación que tengan un diagnóstico de embarazo y para ello hay una atención específica. Para el caso, perdón, de las niñas menores de 15 años con diagnóstico de embarazo, es otra la acción que deben de brindarse y otra la atención que debe de brindar no solamente pues nosotras, como una organización que trabaja a favor de los derechos humanos de las mujeres y que en este acompañamiento, en esta atención a estas niñas, sin duda algo que todavía falta mucha discusión es la forma en la que debe atenderse y la forma en la que debe acompañarse porque pues está también de la mano la atención que deben de brindar las instituciones y además, pues sí, tener en cuenta que las personas que las pueden estar colocando en riesgo son sus propias familias y en muchas ocasiones hemos descubierto que pues son sus madres víctimas de violencia, por supuesto, pero que tienen una responsabilidad en su atención. Entonces, ¿cómo hacer que la institución visibilice y no normalice esta violencia sexual en las que se viven, en donde estas relaciones de hecho que puedan estar teniendo y que pues se pueda normalizar en la decisión y lo pongo entrecomillado porque no es una decisión que una menor pueda estar realizando. Estamos también ante el análisis de, pues, el valor del consentimiento en las menores de 15 años. Y cómo podrían proponer desde la academia y la organización, la sociedad civil, para que las y los operadores de justicia en realidad impartan justicia con perspectiva de género. Gracias. Bueno, pues te escuchamos tus respuestas, Adri, puras preguntas bien complicadas. Sí, un poco, pero bueno, vamos a empezar con las que tú me decías y justo de lo que hablabas de litigio político, me faltó decir de los dos casos que les estaba contando, de Ángeles y de Reina, como en el de Reina fue una cuestión de litigio político. En la alerta de violencia de género por agravio comparado, les decía, tras tener como conocimiento también estratégico y de manera, pues eso, ¿no? Como aliadas en otras organizaciones civiles, en compañeras que han estado y que han llegado a puestos también y que eso, tienen una formación feminista, porque al final del día el poder a llegar como a las mujeres y en este caso víctimas de violencia, ha sido un tanto difícil. Contarles un poquito nada más. Nosotros nos enteramos del caso de Ángeles porque una institución había hecho un video acerca de las mujeres presas por delitos en general, delitos de género. Y ella salía en el video
y tenía a un recién nacido. Nosotros nos llamó muchísimo la atención porque los subtítulos pues decían más o menos el caso y decíamos, bueno, si ella fue sentenciada por un delito que tenía que ver con los derechos sexuales y reproductivos, no entendíamos. Entonces es como llegar a esta posición de decir, queremos hacer mucho, ¿verdad? Como decías, Cintia, con lo que tenemos. ¿Qué hacíamos en ese momento como Equifonía? Bueno, dábamos, yo acompañaba a algunas compañeras que se daban consultorías, que generábamos una bolsita para poder hacer lo que queríamos hacer, que era dar acompañamiento, ¿no? Entonces, porque eran eso, no era que, no fue casuístico encontrar a las mujeres nada más porque sí, ¿no? Nos ha interesado mucho esta situación y sabíamos que el derecho podría darnos la oportunidad de visibilizar todo lo que estaba aconteciendo en una mujer en lo particular, ¿no? Porque a veces queremos saber de los casos y sin duda, y creo que con eso voy a iniciar a contestar la pregunta que decía la compañera, ¿cómo saber que los operadores están haciendo y qué estamos haciendo en organizaciones de la sociedad civil? Que las sentencias sean públicas, que las sentencias cuiden los datos sensibles, por supuesto, pero lo que vamos a poder hacer es que las que estamos interesadas en conocer más en cómo se está juzgando y que no solamente mencionen el hecho de una que hubieran aplicado un protocolo, ¿no? Específico o que hubieran resultado una sentencia con perspectiva de género, es que en el cuerpo de esa sentencia va a decir los porqués, no solamente enunciar el derecho. Ahí vamos a poder observar que sí están aplicando y atendiendo a lo que decía a las preguntas que me hacía Cintia con respecto a esto, bueno, ese posicionamiento también vamos a poder utilizarlo como ese litigio político para decir, el operador de justicia está aterrizando la perspectiva de género y además una teoría feminista. Y en el caso de Reina, como ya se había agotado todos los mecanismos que tenía a su favor, lo que fue es que, bueno, utilizamos este litigio político de la alerta por violencia de género, por agravio comparado, para que se analizara cómo había sido sentenciada Reina y que entonces pudiera acceder a un beneficio de preliberación. Pero bueno, les diré que eso costó muchísimo tiempo, ¿no? Y es en quien en ese momento, en ese contexto, cómo estábamos empujando no solamente como el proceso de lo que el derecho le pide a ella en este caso específico, sino cómo con otro mecanismo que era la alerta pudo empujar que lo suyo en lo jurídico pudiera tener como ese resultado. Y en esta parte del consentimiento, eh, lo que nos dice, al menos en nuestra región, en este análisis de lo que se debe de entender por consentimiento en las niñas menores de 15 años no se le da validez, ¿sí? Al menos en esta parte, pues se ha podido lograr un consenso y hay que dar una mayor protección a esas niñas. Creo que a todas nos preocupa el tema de cómo y nos mueve, ¿no? Y que por supuesto no es como una incapacidad de querer visibilizar que efectivamente las niñas necesitan una especial atención, reconociendo además que quienes pueden estarlas poniendo en riesgo son sus propias madres, son sus propias familias. Y entonces es como, aun cuando no y tenemos desconfianza y digamos que lo que sí hemos aprendido es que las instituciones en muchas ocasiones no hacen lo que tienen que hacer, pero es lo que tenemos. Y entonces esos mecanismos que tenemos, ese código, esa ley que tenemos que impulsarla para que se visibilice y entonces desenmascarar
y evidenciar a quien no esté haciendo su trabajo. En los casos particulares que hablaban acerca de las niñas, ¿qué está pasando con esas niñas? Me referiré a la pregunta de Janet. ¿Qué hacer como psicóloga? Bueno, podemos hacer vinculaciones con organizaciones desde la zona y también exigir a la autoridad y dar atención, de tal manera, orientación en lo particular. Y una figura súper importante en este tema es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuando el Estado verifica, reconoce que quienes están poniendo en riesgo a esas niñas, él debe de entrar para salvaguardar y debe de proporcionarle a esa niña ese medio en el cual debe de estar libre de violencia, y para ello, por supuesto que es un conjunto de situaciones y un conjunto además de atención a esa niña de manera especializada. Entonces, en este caso, yo te podría decir, Janet, hay que acudir y, por supuesto, llama la atención que un menor de edad sea también el agresor, pero eso nos dará el reflejo de que también se dejaron de hacer cosas para atender a ese menor y que ese menor puede estar delinquiendo siendo también víctima. Entonces, es un aspecto sumamente diferenciado que tenemos que hacer, por supuesto, en lo que le implica a esa niña, pero también reconociendo la atención especial que debemos de dar a los menores de edad. Entonces, yo te pasaría, y igual en el chat dejo anotados también en un rato más para la compañera que también pedía como el número de la red, en dónde se puede informar, a qué número se puede dirigir, porque algo que nosotras y que es como lo que siempre hemos hecho, y desde el 2009 que forma Equifonía y que en el 2010 ya se constituye, es esta acción directa, el brindar información, el que las mujeres, se reconozcan como sujetas de derecho, como ese derecho que se lo estamos arrebatando al Estado al no tener un marco normativo adecuado, pero que con la información que se brindan, las mujeres pueden acceder a derecho a decidir en una condición restrictiva, sí, por supuesto, pero con información que pueda permitir reflejar en su vida diaria. Y entonces decían, ¿qué pasa con las niñas menores de 12 años? Bueno, las niñas menores de 12 años, como lo marca la norma, deben, pueden solicitarlo, por supuesto, pero en este caso, mamá, papá o tutor debe autorizar la interrupción legal del embarazo. Pero haciendo esta búsqueda intencionada de la violencia, que los operadores de salud son los que deben de aplicar estos instrumentos de violencia que ya la propia norma 046 nos indica, debe de hacer una atención especializada en donde ir haciendo, elaborando y respondiendo esa batería de preguntas que vienen en ese instrumento, pueden reflejar que quién puede estar agrediendo o puede estar poniendo en riesgo a esa menor, y que muchas veces lo que sí tenemos que hacer es pues no normalizar, ¿no?, esta violencia que se genera en ella, porque como bien nos decía, como en este caso específico que nos comentaba Laura, justo lo que no debemos normalizar es que esa niña, teniendo esta atención médica que se le brinda, entonces, ¿por qué no ponen conocimiento a través del aviso que debe de dar el sector salud a las procuradurías y a la fiscalía para que esa menor reciba una atención adecuada? Porque sin duda es una víctima de violencia sexual constante, y además que su salud puede estar también en riesgo. Y como decían también, lo que más en este momento se puede estar colocando en riesgo es la situación de las menores, en donde un parto, la literatura médica nos dice que un parto es de mayor riesgo que realizar un aborto, ¿no? Y en estas edades tempranas, por supuesto, es muy importante. Quisiera hacerme referencia, antes de que se me olvide. Ya le puse el número acá en el chat de la red de acompañamiento en Veracruz. Súper, gracias.
Ujú. Muchísimas gracias, Cintia. En el caso particular de Pilar, y que justo para entrar al tema de la impunidad, eh, eh, agotar mecanismos internos. Nosotras lo que hicimos con este caso fue, después de la resolución que nos dieron, y se abordaron otros aspectos en tema de recurrir la resolución, de llevarlo a la sala de responsabilidad juvenil, de realizar un mecanismo de amparo. Del mecanismo de amparo no nos lo aceptaron, de realizar la queja, pero en lo que se basó nuestra solicitud también es que hasta el momento, después de haber agotado esos mecanismos y que nos decían que no habían estado acordes a lo que los mecanismos internos teníamos, el comité, como bien lo señalaste, Cintia, refleja esta amplia interpretación. El asunto en particular no tiene un responsable. Ujú. Y porque lo que dice el Estado, y que era la pregunta que nosotras lanzamos constantemente, tú dices que por las pruebas vertidas, por las pruebas recabadas, el probable responsable que en ese momento estaba siendo procesado no era. Entonces la pregunta es, ¿y entonces qué estás haciendo o dejando de hacer para poder brindarnos justicia, verdad, de quién es el responsable en la muerte, en el asesinato, en la privación de la vida de Pilar en este caso? ¿Y qué pasa con muchos otros casos? ¿Cuántas carpetas no seguimos teniendo o en archivo o en investigación, que no tenemos a un responsable y que al final el comité lo que nos dice, necesitamos tener identificados qué es lo que pasó tanto de derecho y de hecho para poder allegarnos de elementos y poder resolver. Y traigo como aparejada esta pregunta con el tema de justicia restaurativa integral. ¿Hasta cuándo en este caso, en estos casos, se empieza la justicia restaurativa? ¿Se puede dar al inicio de la investigación o tenemos que esperar hasta la conclusión? Porque entonces al final del día tendríamos que esperar que 10, 15 años, 20 años y hasta ese momento a brindar justicia restaurativa a las familias. Y no, por supuesto que se puede hacer desde muchísimo antes y de diferentes maneras. Y por eso creo que el tema de un concepto de justicia específico no lo tenemos y lo seguimos construyendo, porque justicia para muchas mujeres y en los procesos que he acompañado es presentar la denuncia, es la asesoría recibida, saber cómo yo, sujeta de derechos, puedo accionar un mecanismo. Justicia restaurativa para algunas es, ok, después, por ejemplo, y los padres de Pilar nos los han dicho así, yo no quiero, nosotros no queremos que esto le pase a otra mujer. No le privaron de la vida pues a algo que para mí, en este caso, para lo que los padres, la madre de Pilar, reflejan para su hija, no fue cualquier cosa, ¿no? Y aun cuando sabemos que no pueden devolver la vida a nuestra hija, lo que no queremos y por lo que decidimos poder transitar todos estos procesos, porque para ellos el saber lo que el Estado mexicano hace, lo que deja de hacer, la atención que le deja de brindar, para ellos significa mucho porque aún no se cierra ese proceso, ¿no? Pero también significa el que las mujeres van a poder acceder a otras formas y que la muerte de Pilar, de su hija, y así lo dicen ellas, signifique otras posibilidades para la justicia de otras mujeres. Y por eso para nosotras es muy importante que el Estado realice acciones que puedan visibilizar la importancia de este caso para no quedar en la impunidad.
en lo particular, pero en la vida de todas las mujeres y de todos los procesos que sabemos que por los tiempos, que por las reglas que tiene el derecho, pero también por la obligación que tiene el Estado para con las víctimas, es un tema en el que a veces pareciera desesperanzador porque ya no habría nada que hacer, pero no, en esta construcción, en esta imaginación jurídica que hemos y que me permitiría decir que ha sido desde el movimiento feminista, que aun cuando sí hay otros, digamos, otras formas de aprender teoría feminista y de estudiar el feminismo, mm, sin duda ha sido un privilegio aprenderlo ahora sí que desde mi vivencia, desde las organizaciones de la sociedad civil. Yo, igual como muchas de ustedes, no tuve una formación más que de derechos humanos y fue algo súper pasadito, ¿verdad? En esas clases de derecho internacional que no nos dieron más elementos y que lo hemos estado buscando y que esos espacios para el análisis y para la construcción colectiva me parece que son los adecuados. Y además algo que yo he aprendido del movimiento feminista es que comparte el que se puede hacer una construcción desde el compartir, desde el decir, si a mí me sirvió, al final del día no es para mí, no es que tenga yo enmarcado las resoluciones y que sea solamente para mí, sino el saber que una mujer accede a su derecho a la justicia y además que obtiene su libertad, de verdad deja como la posibilidad de que no suceda más y de que se abone en esta construcción y que la desigualdad que hemos vivido podamos darle la vuelta desde los propios mecanismos que se han construido sin nuestra voz, ¿no? Entonces es como posicionarnos y dar nuestra voz en este momento. Yo lo dejaría aquí, creo que me faltaron algunas preguntas por contestar, pero las retomo y te las mando, Cintia. Algo que quisiera visibilizar es que sí, Ya y hay, casi para cerrar, sí, Adri, ya tenemos casi para 4 cerrar. minutos y me gustaría que me dejaras 2 para dar el aviso a la próxima clase. Ok, perfecto. No, yo nada más diría, y me parece que hemos avanzado poco, lento, sí, por supuesto. Hay algunos operadores de justicia que aún falta realizar muchas cosas, es querer desaprender. Estamos montadas en muchas ocasiones desde nuestros privilegios, desde lo que nos sienta cómodo, es a veces no miramos a un expediente como una mujer con un contexto adverso, ¿no? Y que en consecuencia lo que tenemos que aprender es estas nuevas formas y por supuesto que esta sistematización, estas argumentaciones lo que nos van a servir y que agradezco infinitamente, Cintia, los conocimientos porque al final tenemos que construir teoría, tenemos que posicionar la teoría para poder desde ahí posicionar los derechos humanos de las mujeres y hacer cambios, muchos cambios. Muchísimas gracias y contesto las preguntas y te las mando a ti, si me faltaron algunas. Gracias a todas las participantes el día de hoy. Pues nada, recordarles que la próxima clase está Aleida Hernández, que va a ser, que fue mi directora de tesis del doctorado y que bueno, es una personalidad además increíble que tiene la clase ella en la licenciatura de Derecho de Género y Arte, justo, que ha abierto esta brecha por primera vez en la Facultad de Derecho. Y pues que nos va a hablar también de la teoría dura de feminismo jurídico. Es una clase pues imperdible, igual que todas las demás. Hemos aprendido muchísimo acá. Hay muchas cosas que están quedando en el tintero. Un agradecimiento, pero las vamos a tratar de ahora a través del chat, pasarles el caso Pilar Argüello, por supuesto que lo pueden buscar. Y los otros casos y los otros amparos de los que habla Adri, vamos a tratar de ponerlos en el drive de la próxima clase, que es el drive de feminismo jurídico. Y un agradecimiento al Tair por su apoyo en los controles, un agradecimiento al Centro Educativo Trooper por brindarnos este espacio democrático y para discutir, al Museo Memoria y Tolerancia, por supuesto, por el espacio. Y bueno, me gustaría decir que cada escuela va a tener una postura teórica distinta. Yo, por ejemplo, soy del Colegio de México, ¿no? Y yo estudié en el Colegio de México en una época donde el feminismo que se impartía en el Colegio de México era feminismo prácticamente radical, ¿no? En el 2005. Pero cada una de las escuelas va a tener, está el Colegio de México como escuela, está el Instituto
ILSE, ¿no? Está también Claxo, que tiene también su maestría en género, está la UAM también con su maestría en género, y pues va a haber muchos espacios. Yo les diría que a las que quieren acompañar se capacitaran en estos grupos de acompañamiento legal y gratuito para el aborto, en donde una puede ser acompañante de abortos seguros y gratuitos en casa, y puede brindarle este acompañamiento a la mujer, que no necesariamente, digamos, tiene que ser un aborto clínico para hacer un aborto seguro. Tiene que ser más bien un aborto acompañado e informado y con el consentimiento informado cumplido. Entonces, pues les agradezco mucho a todas. Ya saben que la agenda de abril, ya está abierta la inscripción para el curso de abril, pues es justo la agenda feminista nacional, ¿no? Ayer las que entraron al curso estuvo buenísimo el debate. Tenemos que hablar sobre eso. Bueno, yo ya no vuelvo a hablar casi, pero el curso de abril, que ya están abiertas las inscripciones, van a venir las chilenas, las uruguayas, las argentinas y bueno, una mexicana por supuesto va a estar con nosotras, hablando del movimiento internacional feminista por la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres. Entonces, nos vemos la próxima clase el sábado a la 1, aquí las veo ya casi finalizando este ciclo de cursos, y pues gracias a todas las que se siguen conectando. Un abrazo, Adri, te quiero mucho, gracias por todo. No, De verdad, increíble, gracias. como siempre. Muy, muy, muy agradecida, Adri. A ustedes, a ti, muchas gracias, Cintia. Hasta luego.